Nike es una de las empresas y una de las marcas más reconocidas en todo el mundo, pero actualmente también sus acciones están siendo bastante sonadas en Wall Street, y no por las razones que a algunos inversionistas les gustarían. De hecho, esta ha sido una de las empresas que más ha dividido a los inversionistas. Aunque son usualmente las grandes empresas tecnológicas las que dividen a inversionistas, podríamos mencionar el caso de Tesla, cómo hay gente fanática de sus acciones y gente que se aleja completamente de ellas. O Nvidia, gente que menciona que está a un excelente precio y gente por otro lado que menciona que está en una burbuja. Entonces Nike ha sido un caso, podríamos decir, similar, pero no por las razones de extremada innovación, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar con sus productos cuando se lancen en el mercado. No, este es un caso en el que una empresa, sus acciones los últimos 5 años, no han hecho prácticamente nada. De hecho, si hubieses invertido en Nike hace aproximadamente 5 años, hubieses perdido 20% de tu capital, aunque hubieses recibido dividendos. Esto es sin considerar dividendos. Si hubieses invertido hace 10 años, tendrías un 33% de apreciación en tu dinero, más los dividendos. Y por si fuera poco, si hubieses invertido en las acciones de Nike hace un año, tendrías una pérdida de 28% sobre su capital, aunque sí hubieses recibido aproximadamente un 2% en dividendos. Por otra parte, mientras invertir en Nike te hubiese generado una pérdida de 20% en 5 años, más lo que hubieses recibido en dividendos, invertir en el S&P 500 los últimos 5 años te hubiese generado una ganancia de más de 100%. Y bueno, como sabemos en este canal, el elegir empresas individuales es para buscar vencer al mercado. Buscamos invertir en empresas que se desempeñen, que se desarrollen de una mejor manera que la empresa promedio, para así poder vencer al mercado a largo plazo. Y no tener que estar constantemente haciendo movimientos, sino invertir a largo plazo. El tema es que Nike se ha puesto o está envuelta en una serie de situaciones que generan muchísima incertidumbre, tanto para su marca como para los inversionistas. Y aquí es por eso que quiero hablar acerca de si Nike es una trampa de valor o una gran oportunidad de inversión, como muchos mencionan. Pero antes de mencionar eso, tengo que mencionar que todo esto es simplemente mi opinión y estoy aquí para compartirles qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy analizando, pero es tarea de cada uno de ustedes hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Con lo cual quisiera mencionar la importancia de un moat. El moat es lo que protege a la compañía, y el moat se puede presentar de maneras muy distintas. Recordemos que ese foso que menciona Warren Buffett que protege a una empresa puede generarse por un efecto red, como por ejemplo las empresas como Visa y Mastercard, que su sistema de pagos, las tarjetas de crédito que utilizan Visa y Mastercard, generan este efecto red, que una vez que la tecnología de Visa y de Mastercard están en la mayoría de los comercios, es muy complicado que quieran buscar a otro proveedor. Y así los bancos es muy complicado que quieran aliarse con otros proveedores de tarjetas de crédito o con otros proveedores de esta red de pagos, porque simplemente Visa y Mastercard ya tienen ese efecto red, ya están en la mayoría de lugares. Con lo cual podemos identificar también el poder de marca. Y el poder de marca podemos ver que en muchas ocasiones sobrepasa la tecnología. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que Apple no es la empresa con los productos más innovadores, pero sigue siendo una de las empresas más rentables y con algunos de los usuarios más devotos a su marca? Hay consumidores que buscan actualizarse con los productos de Apple constantemente, independientemente de si su tecnología mejoró o si los competidores tienen mejor tecnología. Apple ha logrado tener un poder muy grande de marca, y eso era algo que Nike disfrutaba. El poder de marca de Nike era algo bastante sólido. Aunque los últimos años, la última década, se dice que Nike se desvió del camino, se dejó de enfocar en el desarrollo de relaciones con jugadores, con deportistas de alto rendimiento, y se dejó de enfocar en la innovación de sus productos y empezó a depender de sus productos antiguos, de sus asociaciones con jugadores antiguas. Entonces llega un nuevo CEO a Nike, empieza a volver a generar esa asociación de las personas de Nike es igual a deportista de alto rendimiento, buscando colaborar con deportistas de alto rendimiento. Nike es igual a vanguardia y están buscando innovar otra vez en los productos, pero eso se perdió completamente.
se perdió estos últimos años y constantemente las ventas que continuaban creciendo eran ventas de productos que se habían diseñado hace décadas. Entonces Nike estaba en una situación bastante compleja de renuevo mis productos y me como un poco de la cuota del mercado que tienen mis diseños anteriores o ahorro en eso y aprovecho el éxito que generó mi inversión anterior, mi inversión en el pasado. Nada más que una empresa que deja de invertir en su futuro y disfruta únicamente de sus inversiones en el pasado, está condenada a que eventualmente el mercado va a vencer. El mercado le va a quitar cuota de mercado. Entonces, bueno, habiendo entendido qué es lo que es un moat, quisiera mencionar cuál es la empresa ideal que podemos encontrar en la bolsa de valores. La empresa ideal, y de lo que hemos hablado en este canal, de las empresas que tratamos de buscar y agregar al portafolio son una empresa que tenga un moat muy sólido y es por eso que hice la introducción con el moat. Después, que tenga ventas que estén en crecimiento, es muy importante, un crecimiento por encima de la inflación, por encima del 3-4%. Un crecimiento que idealmente en ventas esté rondando o por encima de al menos un 10%. Segundo, que tenga márgenes en expansión. Si tú tienes una empresa que está creciendo en ventas en más de 10%, que además está expandiendo sus márgenes, bueno, probablemente tienes en tus manos una empresa que si está bien manejada y no tiene mucha deuda, va a desempeñarse mejor que la media del mercado. Por otra parte, que tenga oportunidades de reinversión. Entonces, regla número 1, que tenga un buen moat, predictibilidad de sus ingresos, que sepamos qué es lo que va a pasar con sus ventas en los próximos años. Número 2, las ventas, que tenga esas ventas en crecimiento. Número 3, el crecimiento en márgenes. Pero número 4, y algo muy importante, es la oportunidad de reinversión. Una empresa que tenga una oportunidad de crecimiento, que aunque actualmente esté creciendo a 10%, tenga una oportunidad de buscar nuevos segmentos en el mercado o de en el mismo segmento, en la misma línea de mercado, seguir creciendo los próximos años. Esa oportunidad de reinversión. Y si podemos encontrar una empresa que tenga esas 4, predictibilidad, crecimiento en ventas, crecimiento en los márgenes y además oportunidades de reinversión, que simplemente tenga un buen equipo directivo, que no le endeude mucho, que no busque negocios que no entiende, pero que inviertan en lo que comprenden en los negocios adyacentes y que van dentro de sus líneas actuales de negocio. Eso es lo que yo definiría como una empresa ideal. Y si a todo esto le juntamos una evaluación atractiva, bueno, en ese caso ni hablar. Eso es lo que la mayoría de los inversionistas, considero yo, estamos buscando. Ahora, Nike es una excelente empresa y lo que mencionaba al inicio, es una empresa que ha estado dividiendo muchísimo a los inversionistas. O es una trampa de valor o es una gran oportunidad. ¿Y por qué es que puede ser una gran oportunidad? Veamos primero eso. Bueno, Nike prácticamente no tiene deuda, tiene buen manejo de su capital, muy poca deuda, bastante efectivo, genera enormes cantidades de flujo de efectivo. Estamos hablando de que los últimos 12 meses, aunque su flujo de efectivo disminuyó, generó 5.5 mil millones de dólares en flujo de efectivo. Además, han estado recomprando aproximadamente un 2% de las acciones que tienen en circulación. No solo eso, sino que su dividendo los últimos años los han estado aumentando en 10% anual. Están repartiendo aproximadamente $1.60 en dividendos, un 2.14% al precio que están las acciones actualmente, un 2 y pico por ciento de dividend yield, algo bastante atractivo. Entonces, tienes una empresa repartiendo dividendos, recomprando acciones, además tienes una empresa que tiene una generación de flujo de efectivo muy importante, un poder de marca muy sólido y poca deuda. Suena como la empresa ideal. Aunque bueno, hay que aclarar que la empresa sea financieramente responsable y que tenga un excelente negocio, no quiere decir que lo continúe siendo. Recuerden, de todo lo que hablamos anteriormente, de lo que conforma a una empresa ideal, algunas de estas cosas pueden conformarla, pero lo primero que estaba buscando era un moat, era predictibilidad de sus ventas a futuro. Y en estos momentos Nike se encuentra con muchísima incertidumbre. Para empezar, los aranceles en Estados Unidos, en su mercado principal, la van a golpear. Ya no solo eso, sino que bajaron sus expectativas de ventas. Bajaron sus expectativas de ventas y de rentabilidad, en parte por los aranceles en los Estados Unidos, pero también en parte por la debilidad que está viendo Nike en el mercado asiático. Y aunque sí puede ser en parte por la economía, también hay que hablar de la cuota de mercado que Nike no ha estado logrando mantener en el mercado asiático. Pero esto que acabamos de mencionar nos habla acerca del moat. Está bien, no tiene esa predictibilidad. El moat puede ser que se esté erosionando porque los competidores ganan cuota de mercado, cada vez está más competido y ahora se ve afectada por los aranceles. Los aranceles afectan al negocio, entonces no tiene suficiente poder de fijación de precios, no puede subir sus precios indefinidamente.
vemos que el moat ahí tiene ciertos puntos, ciertas fisuras, ciertas debilidades. Pero por otra parte, el crecimiento. Punto número 2 que hablamos era el crecimiento en ventas. El crecimiento en ventas y el punto número 3 eran los márgenes, el crecimiento en márgenes. Ahora, ¿qué podemos ver? Desde 2021 prácticamente la utilidad por acción no ha aumentado. Desde 2022 prácticamente las ventas solamente se han mantenido. Pasaron de 49 mil millones de dólares en 2022 a actualmente los 48 mil millones de dólares. Lo que podemos ver del net income desde 2021 fue que estaba rondando los 6 mil millones de dólares y ahora está en los 4.8 mil millones de dólares. Entonces, crecimiento no hay. Hay una disminución en utilidades y se están manteniendo en ventas. Lo que nos quiere decir, los márgenes han estado empeorando. Mientras que nos avisan que los márgenes van a volver a empeorar por los riesgos arancelarios por los cuales Trump ha estado trabajando. Y bueno, el margen bruto parece estar topado en 45% y actualmente ha estado por debajo del 41%. Entonces, Nike, si vuelve a crecer en márgenes, podría ser que aspire a tener un margen bruto de 45%. Por otra parte, el margen operativo, que estaba llegando al 14%, ahora está por debajo o rondando el 12%. Una vez más, se ve afectado y se espera que se afecte más. Por eso es que las acciones se han visto golpeadas. Y Nike era este caso, que de hecho el año anterior, cuando vino Kaiser Pravia del Planeta Financiero aquí a mi ciudad, hablamos acerca de esta empresa, se nos criticó mucho porque mencionábamos que veíamos una especie de trampa de valor, que veíamos que las acciones de Nike no necesariamente iban a ver un rebote. Bueno, las acciones de Nike no vieron el rebote, como lo mencionamos, sino que también se vieron afectadas. Cayeron más de 20% sus acciones el último año. Se nos criticó por nuestra postura, se nos mencionó que Nike era una marca muy fuerte, que ellos sabían lo que estaban haciendo, y lo entiendo perfectamente bien. El tema es, Nike no ha cumplido y este proceso de hacer un turnaround, de hacer una remontada en su negocio, como las llamo yo, no está cerca. Se ve cada vez más lejos y ahora afectándose por los márgenes y por los aranceles, va a tener menos capital para poder invertir en desarrollarse. ¿Qué ha pasado con el PER? Ese PER que se veía tan atractivo, de cotiza 22 veces utilidades y la expectativa futura es que esté cotizando aproximadamente 20 veces utilidades futuras, ya no es así. Cotiza actualmente a aproximadamente 21 veces utilidades actuales, pero se espera que esté cotizando a 35 veces las utilidades que se espera que generen los próximos 12 meses. Sí, la expectativa de utilidades para esta compañía cayó y cayó muy fuertemente. De estar cotizando atractivo, ahora está cotizando caro. 35 veces utilidades futuras para una compañía que no está creciendo en ventas, que no está creciendo utilidades, pero que además sus márgenes van a ver una compresión, es una evaluación bastante elevada. Y las expectativas para 2026 no mejoran mucho. Se espera que esté cotizando aproximadamente 30 veces lo que genera en el año 2026, que no es una empresa muy cara para nada, pero tampoco nos habla de una oportunidad, de hecho muy lejos de eso. Márgenes para abajo, ventas para abajo. Es un caso que a mí me ha estado recordando mucho y que yo he hablado de esos casos en el canal anteriormente de Intel, que las acciones de Intel los últimos 5 años han caído 47% cuando se mencionaba que iba a rebotar, que era una oportunidad. Caso de Starbucks, ha tenido 3 directores, 3 CEOs desde que empezó este caso de rebote y las acciones del 2021 al 2025 han visto un negativo 9%. Entonces, las acciones de Nike, en mi opinión, son una situación de remontada bastante complicada que puede tomar mucho tiempo y son ese tipo de situaciones de remontada de las que yo me alejo. Si veo que hay un claro camino para mejorar utilidades por acción en los próximos 12 meses, es una de esas situaciones que a mí me interesan como inversionista. Pero, por otra parte, si la situación o la corrección o las inversiones van a tomar más de 18 meses y en todo ese tiempo los márgenes y las ventas no van a crecer, son situaciones de las que yo me alejo, porque quiere decir que tengo bastante tiempo para ver las acciones, para considerarlo, para empezar a ver que la compañía esté cumpliendo trimestre con trimestre, que supere expectativas, ver un camino de crecimiento y ahora sí, decidir si quiero comprar o no esas acciones. Las acciones de la compañía siguen en las utilidades por acción a largo plazo. Mientras las utilidades por acción de esta compañía no vayan a mejorar, bueno, es difícil que la cotización vaya a aumentar. Y que esté cotizando 35 veces utilidades futuras, a mí me pone en una situación muy compleja. Entonces, así como mencioné hace un año con Kaiser Pravia, lo reitero en este momento, Nike es una situación demasiado compleja para mí, en mi opinión, que además las ventas este último trimestre colapsaron en 9%.
tuvieron 11.3 mil millones de dólares en ventas. Una disminución de 9% es una disminución muy grande para un trimestre. Y en China, ese fue el caso que los afectó más, fue una caída de 17% en sus ventas. En el resto del mundo fue una caída de un 8% en sus ventas. Y ahora que donde estaban manteniendo sus ventas bastante bien era en Estados Unidos, pues esto ya se va a ver afectado por los aranceles, que va a traer menores márgenes. Pero los márgenes ya se ven afectados desde antes de los aranceles. Lo podemos ver en el margen operativo del último trimestre. Todavía no se imponían los aranceles y por la caída de ventas en China y en el resto del mundo, los márgenes fueron de 7%. Muy distinto al margen operativo de 12% que estábamos platicando anteriormente. Entonces, de 12% pasaron a un 7% y apenas vienen las subidas en los aranceles. Entonces, inversionistas, sé que lo estoy diciendo de una manera bastante directa, sé que no es lo que muchos querían escuchar, pero para mí Nike es una de esas situaciones complejas en las que yo me alejo, veo una trampa de valor y tengo que reiterar que cada uno debe tomar sus propias decisiones y hacer su propio análisis. Esta puede ser una oportunidad para algunos, para mí no lo es. Para mí es una de esas empresas de las que me mantengo alejado y es una de esas compañías en las que se me ha demostrado que el tiempo que va a tomar para que la empresa vuelva a llegar a ese camino de crecimiento en la utilidad por acción va a tardar. Y yo no quiero ser parte de una historia que tome tanto tiempo en el que yo no voy a saber si va a poder o no ser predecible y volver a fortalecer su modo. Inversionistas, ya hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.